Muy buenos días con todos, soy César Avilés. He hecho un video tutorial acerca de lo que es la insuficiencia renal crónica. A continuación les voy a exponer el caso del paciente, ¿sí? Veamos. El paciente o el motivo de consulta por el que el paciente acude es porque va muchas veces a orinar, tiene cansancio y varias veces se desorienta. En la anamnesis próxima vamos a ver que es un paciente masculino de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, aproximadamente diagnosticados unos 30 años. Está tomando actualmente un tratamiento para esto, ¿sí? Con muy buena respuesta. Es diabético desde hace unos 10 años y además también toma medicación para este problema. Es llevado a la consulta ya que sus familiares mencionan que se desorienta con mucha facilidad, ¿sí? Además el paciente refiere que presenta o que acude varias veces al baño en la noche. Es esto la poliuria y la dicturia, ¿sí? Además también al momento de acudir al baño nota que la orina que él tiene es de un color claro, transparente, ¿sí? Además también menciona que hace demasiada espuma, ¿sí? Que se la conoce como proteinuria. Al momento de la exploración se aprecia que el paciente tiene una piel media amarilla, brillante, quebradiza, con un leve prurito. También vamos a ver que en sus miembros inferiores presenta edema, lo cual no le permite mucho caminar, ¿sí? Menciona también el dolor en sus huesos, por lo cual este paciente se está automedicando, ¿sí? Está tomando ibuprofeno. Recordemos que el ibuprofeno es una I. Como último, el paciente también refiere que su libido sexual ha ido decreciendo, impidiéndole tener una vida sexual activa. Al parecer todos estos problemas ya llevan más de 3 meses de evolución, ¿sí? Como datos complementarios vamos a ver que el paciente fumó desde los 15 años hasta los 65 años al menos unos 20 cigarrillos por día. Bebe alcohol en ciertas reuniones familiares, no llega a la embriaguez, ¿sí? Ocasionalmente. Los datos complementarios vamos a ver que la presión arterial está en 160/80, que la frecuencia respiratoria está en 15, más o menos normal, ¿sí? El peso está en 78 kilogramos, la talla es de 1.78 metros, sí, que está bien para su peso. La tasa de filtración glomerular es de 33 mililitros minuto, ¿sí? Los niveles de calcio también están en 33 miligramos gramo. Los niveles de creatinina están en 1.5 y los niveles de urea sérica están en 21. Vamos a ver las funciones del riñón. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Primero, el filtrado del plasma y el eliminado de sustancias del filtrado. Tenemos por segundo la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. La regulación del equilibrio hidroelectrolítico. La regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos, la regulación de la presión arterial, la regulación del equilibrio ácido-base, ¿sí? Y también vamos a tener la función hormonal. Acá vamos a ver que participa en ciertas síntesis, además de en ciertas funciones, ¿no es cierto? Como es el sistema renina-angiotensina, aldosterona, la eritropoyetina, el metabolismo de la vitamina D, la paratormona y la antidiurética. La insuficiencia renal crónica. Recordemos que crónico nos está diciendo de tiempo, es decir, cuánto tiempo ya ha ido progresando o evolucionando este problema, ¿sí? Nos está diciendo cuánto es de tiempo. Pues veamos, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? Es la pérdida de la función renal, ya sea progresiva e irreversible. Vamos a ver que también es la afectación de la filtración glomerular. Vamos a recordar más o menos cuánto es la filtración glomerular normal. La filtración glomerular normal va de 100 a 120 ml minuto por una superficie de 1.73 metros cuadrados. Vamos a ver que en el daño renal existen ciertos marcadores de lesión, como van a ser enzimas liberadas por las células tubulares, ¿sí? Uno puede ser las aminotransferasas, ¿sí? Pueden haber otros marcadores también, marcadores de bajo peso, como van a ser la cistatina, ¿sí? También la microglobulina, pero recordemos que estos no van a ser unos marcadores muy específicos. Nosotros por lo general usamos lo que es la urea y la creatinina como marcadores, ¿sí?
Como ya les mencioné, crónico nos está diciendo cuánto tiempo ha ido progresando esta enfermedad. Recordemos que la insuficiencia renal crónica se empieza a manifestar a partir ya de un estadio tardío, ¿sí? Mayor a los 3 meses, empieza a aparecer ya un poco la sintomatología. Nosotros nos basamos en 2 criterios diagnósticos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos criterios diagnósticos? Primero, la filtración glomerular va a estar disminuida a partir de lo que son los 60 ml minuto, ¿sí? Como ya dijimos, en una progresión de unos 3 meses, con o sin marcadores de daño renal, como ya los mencionamos. También vamos a ver que existe daño renal más de 3 meses con o sin la afectación de la filtración glomerular. También vamos a ver aquí lo que es la creatinina, la hematuria y la albuminura, ¿sí? Pasemos a lo que es la fisiopatología de la insuficiencia renal. Pasemos a lo que es la fisiopatología. Vamos a ver qué o más o menos qué podría estarnos ocasionando la insuficiencia renal crónica. Dentro de esto vamos a tener lo que es la hipertensión, la diabetes. Además también vamos a ver que también un predisponente puede ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades también autoinmunes como es el lupus eritematoso o también como es la artritis reumatoide. Vamos a ver que también existen ciertos tóxicos o hábitos perniciosos que tiene el paciente, como cuáles, como el tabaco y el alcohol. Recordemos que estos van a dañar los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque tienen ciertos químicos que los laceran, los dañan, ¿sí? Vamos a ver también fármacos como los AINES, antibióticos, etcétera, que nos pueden causar también un daño renal, ¿sí? Entonces, vamos a ver que al principio, ¿sí? Nosotros tenemos una nefropatía primaria. Dentro de esta nefropatía primaria, vamos a ver, ¿sí? Un poco que hay la disminución del número de nefrones. Vamos a hacer un poquito de memoria, ¿sí? Primero, vamos a ver que dentro de esto de la insuficiencia renal crónica, uno de los principales problemas de morbilidad va a ser lo que es el exceso de peso. Se ha visto que el exceso de peso va a predisponer a la persona también a presentar lo que es la hipertensión arterial y la diabetes, ¿sí? Lo que va a dar la lesión de los vasos, la lesión vascular. También se ha visto que se puede relacionar con una mayor presión o distensión de los glómerulos, lo que ocurre como resultado de una vasodilatación y un aumento de la presión arterial. Se cree que el aumento mantenido de la presión y de la distensión de las arterias pequeñas y de los glomérulos provoca la lesión. Entonces vamos a ver que aquí justamente hay una disminución del número de nefronas. ¿Qué sucede en este caso? Las nefronas restantes, ¿sí? Las nefronas restantes van a compensar a esto, ¿sí? Entonces, como ya mencioné, va a haber una hipertrofia y una vasodilatación. El flujo que estaban recibiendo estas nefronas dañadas, ¿sí? Va a desplazarse hacia las nefronas restantes. Estas van a tener que suplir o compensar la pérdida, ¿sí? Provocando esto. Recordemos un poquito que en cierto grado ya empieza a haber una pérdida de nefronas, ¿sí? Se dice que a partir de la cuarta década, es decir, a partir de los 40 años, ¿sí? Ya empieza una caída o una pérdida del número de nefronas, alrededor de un 10% del número de nefronas funcionales. Vamos a ver que a partir de los 80 años, si hacemos esta regla, vemos que ya se ha perdido casi el 40 al 50% de la función renal, ¿sí? Vamos a ver un poquito, ¿sí? ¿Qué sucede? Existe, como ya mencioné, puede haber una presión arterial elevada que predisponga a esto, y también va a haber el aumento de la presión arterial, ¿sí? Por esta hiperfiltración, ¿sí? Por esta hipertrofia de estos nefronas restantes. Ya, continuemos. Entonces, gracias a esto aumenta la presión glomerular de filtración, ¿sí? Y también aumenta el flujo capilar glomerular. Recordemos que todo esto es un círculo vicioso, ¿sí? Todo esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque después todos estos procesos llevan a que exista una esclerosis glomerular.
¿sí? Acá hay otro dato importantísimo. Sí, debemos recordar que los pacientes que han perdido de un 75 a un 80% de sus nefronas todavía pueden excretar agua y electrolitos de manera normal sin acumulación de ninguna de ellas. También puede haber ciertos mecanismos de compensación cuando estas nefronas también han ido disminuyendo un poco más, alrededor de un 20 a un 25%. ¿Sí? Recordemos que si esto baja un poco más de esto, ¿sí? Puede haber muerte, ¿sí? Cuando el número de nefronas ha bajado hasta un 5 a un 10%, ¿sí? Esta hipertensión glomerular va lesionando los capilares y va descendiendo a las células mesangiales, y este daño hará que haya mayor síntesis de citocinas, factores de crecimiento y fibrinógeno, lo que lleve a una hipertrofia glomerular y luego a una glomeruloesclerosis. Es decir, que el tejido vascular se vuelve tejido conectivo fibroso. Además, vamos a ver que esto ocasiona que haya un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Que va a ir lesionando a lo que son los glomérulos y los tubos, ¿sí? Acá va a haber la síntesis de citoquinas y moléculas proinflamatorias. ¿Sí? Como ya mencioné, este daño, es decir, todo esto es un círculo vicioso, ¿sí? Va a haber la disminución del número de nefronas, va a tratar de compensarse, pero si esto sigue manteniéndose a lo largo del tiempo, va a ocasionarnos el daño de estas nefronas restantes, ¿sí? Entonces veamos un poquito cómo se clasifica un poquito la insuficiencia renal crónica. Vamos a ver que se clasifica de acuerdo al filtrado glomerular, ¿sí? Como ya lo mencionamos, mililitros minuto en una superficie, ¿sí? Vamos a ver que cuando la tasa de filtración glomerular está normal o un poco elevada, va a ser un poco de más de 90, ¿sí? Cuando ya hay una disminución leve, ya estamos hablando de 60 a 89, ¿sí? Una disminución leve moderada de unos 45, unos 59 ml, ¿sí? Y de moderada de 30 a 44. Vamos a ver que los jerarquizamos, ¿sí? Que los vamos poniendo en grados. ¿Cuáles son estos niveles? El 1, el 2, el 3A y el 3B. A partir de esto ya tiene manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Cuáles son estos niveles? La 4 y la 5, ¿sí? Aquí ya en cambio ya es una lesión grave, donde el filtrado glomerular ha descendido de 15 a 29. Vamos a ver que ya es considerado fallo renal ya cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 15 ml minuto, ¿sí? En una superficie. Vamos a ver que acompañado de esto también, como ya les mencioné, hay ciertos marcadores que nos ayudan a nosotros, como la albuminuria y la creatinina, ¿sí? Vamos a ver que aquí se los clasifica dentro de 3 niveles. ¿Cuáles son estos 3 niveles? A1, ¿sí? Normal, que va de menos de 30 miligramos gramo. Vamos a ver que la A2 es moderada, cuando va de 30 a 299 miligramos gramo. La A3 grave, cuando ya va más de 300 miligramos gramo. Vamos a ver que la A2 y la A3 nos van a decir que ya existe un daño renal cuando tenemos también parte de la tabla anterior, ¿no es cierto? En los niveles 1, 2, 3A y 3B. Pero vamos a recordar algo importantísimo, ¿sí? Vamos a ver que en los estadios tempranos el paciente va a ser asintomático, no va a presentar síntomas, ¿sí? En los estadios, en cambio, como ya mencioné, tardíos, ¿sí? El 4 y el 5, el paciente ya va a empezar a presentar cierta sintomatología y vamos a ver que aquí, como ya mencioné, la tasa del filtrado glomerular ha disminuido a unos 30 mililitros minuto, ¿sí? A continuación vamos a ver los síntomas y signos. Si nosotros recordamos un poco el cuadro anterior, vamos a ver que los síntomas y signos se empiezan a manifestar ya en etapas tardías, ¿sí? Acá he hecho un listado más o menos cómo se van a ir presentando estos síntomas y signos, ¿sí? en los diferentes estadios.
Comencemos un poco con lo que es la poliuria y la nicturia. La poliuria es el incremento, como su nombre lo dice, poli, varias veces, ¿no es cierto? Es el incremento del volumen, ¿sí?, y de la frecuencia urinaria. Acá también vamos a ver que en ciertos casos se acompaña de lo que es la nicturia. ¿Qué es la nicturia? Es cuando el paciente se levanta varias veces por la noche para ir a orinar, entre alrededor de unas 6 a 8 veces para ir al baño. ¿Sí? Gracias a la nicturia es que muchas veces los pacientes se dan cuenta que tienen poliuria. ¿Por qué se da esto? Expliquemos por qué se da la poliuria. Si nosotros recordamos, hay un daño a nivel de los capilares glomerulares, y este flujo que estaba pasando por estos glomérulos antes pasa hacia otros glomérulos. ¿Sí? Estos glomérulos lo que van a hacer es que se van a hipertrofiar, y también va a haber una vasodilatación de las arterias, lo que ocasiona que justamente no haya una concentración de orina por la disminución de la filtración glomerular. Lo que está haciendo es que existe lo que se conoce como isostenuria, es decir, el riñón tiene esta incapacidad de concentrar la orina, solo está eliminando agua. También vamos a ver que hay una sensibilización hacia lo que es la hormona antidiurética, es decir, no va a responder el riñón a esta hormona antidiurética. Ahora veamos lo que es la hipertensión. La hipertensión, si nosotros recordamos, la hipertensión puede ser un desencadenante, es decir, cuando la presión es constante y está aumentada, puede dar un daño a nivel de los capilares, de las arterias, de los vasos, ¿sí? Entonces puede ser un desencadenante de la insuficiencia renal. ¿Por qué más puede darse esto de esta hipertensión arterial? Puede darse por un aumento de la resistencia vascular, que reduce el flujo sanguíneo, y la filtración glomerular puede ser por la estenosis de la arteria renal. También puede darse por la reducción del coeficiente de filtración por inflamación de las membranas capilares glomerulares. También puede darse, como está disminuida esta filtración glomerular, puede darse por una reabsorción tubular excesiva de sodio por el incremento de lo que es la aldosterona. Como tercer punto, ¿qué es la proteinuria? La proteinuria es la eliminación de ciertas proteínas a través de la orina, lo cual no debería existir, no deberíamos encontrar proteínas en la orina. ¿Sí? Esto nos puede indicar que hay un daño a nivel de la membrana. ¿Por qué se da esto de la proteinuria? Muchas de las células del glomérulo empiezan a proliferar, entre estas las células mesangiales, ¿sí? Puede haber la eliminación de ciertas citoquinas, el aumento de la permeabilidad capilar, o también puede darse porque los glomérulos restantes se encuentran altamente permeables, lo que permite que haya una fuga de eritrocitos y de proteínas a través de los capilares glomerulares. Veamos por qué se da el edema periférico. Si nosotros recordamos, hay una pérdida de proteínas. ¿Qué ocasiona esto? Que la concentración osmoral a nivel de la vasculatura disminuye, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Se empieza a escapar este líquido hacia las membranas intersticiales. Además, producto de la inflamación, como ya mencioné antes, existe la liberación de ciertas citoquinas que también van a aumentar la permeabilidad capilar. Justamente ocasiona también este escapamiento de líquido hacia. Vamos a ver que también existen trastornos de calcio y fósforo, ¿sí? Justamente acá se ve afectado lo que es el metabolismo de calcio y por ende también el fósforo que acompaña al calcio, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de esto en una diapositiva. ¿Qué es la acidemia y la acidosis metabólica? Justamente la acidemia es por el incremento de los hidrogeniones, es decir, nuestro cuerpo no está eliminando hidrogeniones y está mejor eliminando bicarbonato. Recordemos que a nivel del riñón también se produce un poco de bicarbonato, pero se está perdiendo. Entonces va a ocasionar lo que es la acidosis metabólica. En cuanto a lo que es la anemia, una de las funciones del riñón también es la producción de eritropoyetina. Cuando esta eritropoyetina está disminuida, se deja de producir, lo que sucede es que hay una disminución
de la producción de eritrocitos en lo que es la médula ósea. La encefalopatía urémica. La encefalopatía urémica tiene que ver con la azoemia. ¿Qué es la azoemia? Es la acumulación de cuerpos nitrogenados no proteicos, como es la urea y otros desechos. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí en cuanto a esto? A pesar de que ha habido extensas investigaciones para tratar de encontrar cuál es la causa de la disfunción cerebral en la uremia, sigue sin identificarse la causa, proponiéndose como agente causal al aumento de la paratormona. ¿Por qué se da el incremento de la paratormona? Justamente por la hipocalcemia, porque hay problemas en el metabolismo del calcio y además también por la disminución de la filtración glomerular, que también hay acumulación de fósforo, lo que también va a hacer que se incremente la paratormona. Además de la paratormona, también vamos a ver que existe un incremento de los aminoácidos cerebrales que van a modificar a los neurotransmisores. Vamos a ver que acá se puede manifestar ciertos problemas como es la asterixis, la náusea, la anorexia, ¿sí? Y nosotros en la exploración física hacemos una hiperflexión, ¿sí?, de las falanges. Vamos a ver que el paciente va a presentar cierto aleteo, cierto movimiento en forma de aleteo. Esto se lo conoce como asterixis. ¿Ya? Si este problema sigue persistiendo, si es que se siguen acumulando cuerpos nitrogenados, cuerpos de desecho, productos de desecho, ¿sí?, vamos a ver que esto va a afectar al cerebro, ¿sí? Va a afectar al cerebro, puede darnos un daño biencefálico por problemas metabólicos. Esto va a hacer que se afecte el sistema reticular activador ascendente, lo cual nos puede estar conduciendo a un estado de coma. Recordemos que en el estado de coma también se ven afectadas ciertas funciones, ¿sí?, como la respiración, la frecuencia cardíaca, y posiblemente nos pueden estar produciendo. Ahora, a continuación, veamos qué problemas existen en cuanto a lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. Recordemos que aquí nos está dando, por la disminución de la filtración glomerular, no se está dando la eliminación correcta del sodio. Recordemos que el sodio se ve acompañado de lo que es el agua. Entonces aquí va a haber una retención hídrica. Además también vamos a ver que hay la hiperpotasemia, la acumulación de potasio, ¿sí?, y la hipocalcemia, la disminución del calcio por el trastorno en la producción de la síntesis de calcio. Vamos a ver qué nos causa la hiperpotasemia. La hiperpotasemia lo que nos está causando en el paciente es justamente que el paciente tenga un debilitamiento, un cansancio, ¿sí?, esté totalmente cansado todo el tiempo, ¿sí?, conocido como astenia. Acá vamos a ver que esta hiperpotasemia junto con la hipocalcemia nos va a causar ciertas variaciones en el electrocardiograma si nosotros podemos analizar. Como primero vamos a ver que existe una onda T picuda y simétrica, como estamos viendo en el gráfico. Vamos a ver que como segunda manifestación vamos a ver el aplanamiento de la onda P. Como tercero, la prolongación del intervalo P. Recordemos que estaba de 0.12 a 0.19 microsegundos en el electrocardiograma. Vamos también a ver que existe un incremento del QRS ancho. También vamos a ver una meseta. En cuanto a lo que son los trastornos en el metabolismo del calcio, ¿sí?, no se está dando la correcta síntesis en lo que es el calcitrol. ¿Qué es el calcitrol? Es el 1,25 dihidroxi vitamina D, conocido como calcitrol, que es la vitamina D3. Recordemos que el calcio se asimila ya sea por forma endógena o exógena. ¿Qué sucede acá? Esta producción de este 1,21 dihidroxicalcitrol, ¿sí?, no se está dando. Recordemos que esta síntesis se da a nivel del túbulo proximal en el riñón, así que junto con el calcidiol que se da o se forma a nivel del riñón,
¿sí? Se va a dar lo que es la reabsorción de calcio y fósforo a nivel de lo que es del intestino. Y si no existe esta síntesis, si no existe su correcta producción, o sea que no hay la absorción de calcio, ¿sí? ¿Qué sucede? Los niveles de calcio disminuyen a nivel de la sangre, ¿sí? Lo que va a hacer que la hormona paratormona se active, se incremente, haciendo que haya una descalcificación de los huesos para tratar de incrementar este calcio en sangre. ¿Qué nos da como consecuencia? Que justamente hay una debilidad o una desmineralización ósea, una fragilidad ósea, ¿sí? Recordemos también que un poco el fósforo también estaba incrementado, ¿sí? Entonces el incremento de este fósforo también va a hacer que la hormona paratormona se incremente. Les voy a hablar de otros síntomas y signos que podrían aparecer. ¿Cuáles son estos? La piel seca y el prurito, justamente por la acumulación de cristales de urea. También vamos a ver que el líbido sexual está disminuido. ¿A qué se debe esto? Justamente el riñón tiene una de las funciones es de eliminar las hormonas también. Entonces lo que sucede aquí es que la prolactina se está acumulando en sangre. Esto se lo conoce como la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia va a inhibir la secreción de la hormona gonadotropina, ¿sí? Por aumento del tono dopaminérgico. Inhibe la secreción pulsátil de la leutilizante y la folícula estimulante. Y sobre todo los niveles de plasmáticos de la leutilizante. Por ende disminuye la secreción de la testosterona y arresta la espermatogénesis. Hay evidencia que sugiere que la acción directa de la hiperprolactinemia a nivel de las células del Leydig suprime la secreción de la testosterona, es decir, va a haber una afectación a nivel del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, aunque la uremia también puede alterar la capacidad de la dopamina para regular la liberación de prolactina. ¿Qué genera o qué problemas genera en las pacientes de sexo femenino? Va a haber trastornos del ciclo menstrual como la oligomenorrea, amenorrea secundaria, puede también causar la infertilidad o la disfunción sexual, es decir, la disminución del líbido o la impotencia. Ya, hablemos acerca de lo que es la anamnesis del examen urológico. La anamnesis del examen urológico se divide en dos partes. ¿Cuáles son estas? La anamnesis actual y la anamnesis remota. Dentro de la anamnesis actual van todo lo que es el motivo de consulta, es decir, el dolor, síntomas relacionados a la micción, problemas en el ambiente sexual. En cuanto a lo que es la anamnesis remota, van los antecedentes personales, es decir, si el paciente está casado, tiene hijos. Van lo que son antecedentes mórbidos como es la diabetes, la hipertensión arterial, problemas quirúrgicos. También vamos a preguntar sobre fármacos, alergias, ciertos hábitos sexuales que el paciente tenga para ver si es que hay problemas tal vez de transmisión sexual. Hábitos perniciosos como es el tabaco, el alcohol, recordemos que estos tienen químicos que pueden afectar a la vasculatura normal del cuerpo. Antecedentes familiares como es la urolitiasis, el cáncer de próstata, el cáncer testicular, entre otros, ¿sí? A continuación vamos a ver un poco de la entrevista, ¿sí? Muy buenos días, estimado don Carlos, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. El doctor César Avilés, en este día le voy a atender. Cuénteme, ¿por qué ha venido usted a mi consulta? Doctor, estoy un poco desorientado y me duele la espalda. Tengo un poco de dolor intenso en la espalda. Ya. ¿Usted ha notado algún otra, no sé, ha tenido algún otro problema tal vez? Doctor, lo que pasa es que me estoy levantando muy seguido en la noche a orinar y realmente tengo este problema, no he podido conciliar el sueño. Ya. ¿Y esta orina cómo es? ¿Es muy intensa? ¿Es poquita? Es poquita, doctor. Sí, Ya, ¿qué características tiene esta orina? ¿Es, no sé, esta muy amarilla, blanca? Es transparente, doctor, pero es espumosa, sí. Sí, tiene un poquito de espuma, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya. Me dice que no es por el chorro muy fuerte. Uh-huh. Listo.
usted tal vez tiene antecedentes de cáncer testicular, no sé, algún familiar suyo tal vez tuvo No, algo de la pero próstata, cáncer de próstata. no he tenido antecedentes, pero lo que pasa es que yo también tengo hipertensión, doctor, y tengo diabetes. Diabetes, ya. Usted toma medicación para eso, ¿no es cierto? Sí, estoy tomando medicación para eso. Ya. Tal vez ha tenido otro dolor, no sé. Sí, me duelen los huesos, doctor, me duelen los huesos, la espalda. Sí. Ya, ¿usted está tomando alguna otra medicación para esto? Sí, bueno, estoy tomando ibuprofeno, doctor, para poder aliviar un poco los dolores. Ya. ¿A usted le dieron esa medicación o usted mismo estaba tomando esa Sí, yo medicación? mismo estoy tomando. Ya, usted mismo estaba tomando esa medicación. Ya. Me contaba que usted era casado, ¿no es cierto? Sí, ¿Usted es casado? soy casado, doctor. Sí. Sí, pero usted me mencionó algo de un problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, el problema es que ya no tengo muchas relaciones con mi esposa. Un poco se ha ido disminuyendo este deseo, ¿no es cierto? Sí, se me ha ido disminuyendo. Ya ha ido disminuyendo este deseo. Listo. Eso es todo. Entonces voy a hacer que pase al chequeo médico, sí. Voy a revisarle para ver ese problema que usted me acaba de mencionar. Sí, pase por favor. Bueno, en cuanto a lo que es la exploración física, nosotros debemos recordar que es muy importante comenzar con el lavado de manos, ¿sí? Además también se inicia con el paciente de decúbito dorsal para examinar la parte renal y vesical. Acá lo que debemos hacer primeramente es la exploración a ver si es que hallamos tal vez cicatrices o podemos ver cierta asimetría en el abdomen. ¿Por qué no iniciamos con la palpación? Justamente para evitar, ¿sí?, la contracción de las fibras abdominales, que después no nos pueden permitir lo que es la auscultación, ¿sí? Entonces primero vamos a comenzar con la auscultación en los flancos abdominales, ¿sí? Vamos a ver, vamos a comenzar con la auscultación del epigastrio para ver si hay soplos a nivel de lo que es la aorta y de las arterias renales, ¿sí? Luego pasamos a ver lo que es la palpación en flancos abdominales. ¿Qué vamos a ver aquí en la palpación en los flancos abdominales? Si hay masas o visceromegalias, y vamos a ver si es que el paciente presenta cierta sensibilidad hacia lo que es el dolor, ¿sí? Entonces vamos a preguntarle al paciente si es que siente dolor al momento de que nosotros estamos realizando la palpación. También vamos a ver lo que es el fondo vesical. Vamos a palpar también el fondo vesical. Dentro de lo que es la percusión, como ya les mencioné, justamente en el fondo vesical vamos a ver si es que hay retención de orina. Si no, vamos a proceder a lo que es la palpación bilateral, ¿sí?, o la palpación bimanual. ¿Qué hacemos en la palpación bimanual? En la palpación bimanual vamos a comenzar con la mano no dominante en la parte de atrás, y lo que vamos a hacer es que se palpa, no debería palparse los riñones. Recordemos que los riñones se encuentran retroperitonealmente, ¿sí?, y no debería palparse, pero en ciertos casos, como en personas de contextura muy delgada, podemos palpar a los riñones en inspiración. Bueno, en lo que es el puño, percusión y la exploración, vamos a revisar si existe alguna lesión. Palpamos lo que es la columna y los músculos buscando sensibilidad. Vamos justamente a realizar el puño percusión en la zona lumbar alta, correspondiente a los riñones. Normalmente no hay dolor. Cuando existe dolor consideramos como un signo positivo, ¿sí? Este va a ser un dolor agudo y localizado, y puede ser por inflamación en los riñones. A continuación vamos a ver ciertas variaciones de los exámenes elementales
nosotros pedimos en lo que es la insuficiencia renal crónica. En cuanto a lo que es los exámenes que debemos pedir son el hemograma, la creatinina y el nitrógeno ureico, el electrolitos, el ácido úrico, y si nosotros también podemos pedir lo que es el bicarbonato sódico, ¿sí? Bueno, veamos en cuanto a esto de la cuantificación de la proteinuria, ¿sí? Muchas veces sucede que se pide la cantidad, es decir, muchas veces se pide que se cuantifiquen estas proteínas, pero tienden en los laboratorios muchas veces a confundirse esto de la cuantificación con la parte cualitativa, es decir, combinan esto y ponen los mismos valores, es decir, si la parte cualitativa salió en estas tiritas reactivas salió 2 cruces, estas mismas 2 cruces te ponen cuantitativamente, lo cual está mal. Nosotros no queremos saber la parte cualitativa, más bien queremos saber cuánta proteína se está depurando, ¿sí? ¿Qué más sucede al rato de nosotros cuantificar lo que es la proteinuria? Muchas veces hay errores en lo que es la recolección de la orina. Puede darse en ciertos casos como son los niños pequeños. Nosotros sabemos que ellos todavía no han desarrollado un control de esfínteres adecuado. Muchas veces los niños tienden a orinarse, ¿sí?, involuntariamente y pierden la toma de la muestra, ¿sí? Esto también sucede en los adultos mayores. También, como nosotros sabemos, en los adultos mayores también hay un desequilibrio de este control de esfínteres y también puede darse la pérdida de la muestra. O a veces también pueden tener lo que es el tenesmo vesical o por alguna obstrucción, ¿sí?, que la orina se quede retenida y la toma de la muestra se pierda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las técnicas para medir esto de la proteína? Hay dos: la técnica al azar y la colección de 24 horas. ¿Cuáles son los valores normales que deberíamos ver en esto? La albuminuria debe ir de 30 a 130 miligramos día y la microalbuminuria de 15 a 150 microgramos minuto. En cuanto a lo que es la cuantificación de la proteinuria, nos sirve esta relación albúmina-creatinina. Pero ¿qué sucede muchas veces en esto de la relación albúmina-creatinina? Que las unidades de medida de los laboratorios pueden variar, ¿sí?, y hacer que se confundan. Por eso siempre debemos recordar realizar la transformación o percatarnos de que la albúmina en urea siempre venga en miligramos decilitro y la creatinina en gramos decilitro, sino realizar la transformación correcta para evitar un sesgo, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es la creatinina, vemos que la creatinina sérica, la producción de creatinina es proporcional a la masa muscular, es decir, puede variar de acuerdo a la forma, ¿sí?, a la contextura de la persona, es decir, no va a ser la misma fórmula para hombres ni mujeres, ¿sí?, debido a su contextura, también en personas de lo que es de raza negra, ¿sí? Además también puede variar con el tipo de trabajo, es decir, la persona puede estar en posición de ortopnea, ¿sí?, puede estar parada todo el tiempo, o tal vez factores climáticos como es el excesivo calor, que lo que pueden hacerme es generarme una rhabdomiólisis, ¿sí? Recordemos de dónde viene la creatinina. ¿Sí? La creatinina es producto metabólico de la creatinina y la fosfocreatinina y su peso es de 113 Dalton. Recordar siempre este valor, ¿sí? Veamos un poco las fórmulas con que nosotros medimos esto, lo que es la tasa de filtración glomerular, la estimación. Acá nosotros estamos viendo dos fórmulas y como vemos varía de acuerdo a la persona, a la edad, a su peso, ¿sí? Les dejo un momento con esto, ¿sí?, y luego regresamos a la anterior diapositiva porque tengo que mencionar esa. Listo. En cuanto a lo que es la medición, ¿sí?, del momento que usamos estas fórmulas no me están indicando lo que es la depuración de creatinina, me están indicando más bien cómo está funcionando la velocidad de trabajo del riñón, cómo está limpiando el riñón, no cómo está depurándome la creatinina, ¿sí?, sino más bien cómo está trabajando el riñón.
Bueno, en cuanto a lo que es el examen general de la orina, hagamos un poco de lógica, ¿no es cierto? Si nosotros queremos ver cómo está funcionando el riñón, también debemos ver lo que el riñón está haciendo, lo que el riñón está dando, ¿no es cierto? Entonces, debemos fijarnos en cuanto a lo que es el color un poco de la orina, también cómo está la densidad de esta orina, ¿sí? Esta densidad puede ir de 1003 a 1030. ¿Qué sucede aquí? En insuficiencia renal crónica muchas veces sucede lo que es la isostenuria, es decir, la función del riñón para concentrar estos productos de desecho, ¿sí?, no está siendo correcta. Entonces la densidad baja, ¿sí? Podemos tener densidades bajas. Veamos el pH también. El pH, nosotros vimos que el riñón también tiene esta función del equilibrio ácido-base. Entonces por eso también es muy importante regular o ver los valores de pH que van de 4.5 a 7.8, es decir, no queremos ni que sea muy ácido ni muy alcalino. ¿Por qué vamos a ver esto? Esto de leucocitos, esteases leucocitarias o nitritos. Porque justamente muchas veces se da confusión, ¿sí?, entre lo que es la inflamación y la infección, ¿sí? Recordemos que en insuficiencia renal crónica, por estos mecanismos de compensación, se puede dar una inflamación, ¿sí?, y justamente nos puede dar a confusión, puede hacer confundir con que se trata de una infección, pero más bien se está tratando de lo que es de una inflamación. Por eso es que debemos recopilar todas estas informaciones que ya mencioné anteriormente, compilarlas para ver si en verdad se trata de una inflamación a nivel de riñón. ¿Qué más debemos ver? Proteínas. Las proteínas deben ser menor a 30 miligramos de decilitro, lo que es la bilirrubina. ¿Por qué la bilirrubina? Porque nos puede estar avisando de un daño hepático, ¿sí?, que justamente puede haber alterado también al riñón, puede habernos causado un daño también a nivel del riñón. Por eso que hay que ver esto. En cuanto a lo que es la hematuria y las tiras o la microscopía, es justamente porque muchas veces, como dije, también se puede confundir. Podemos encontrar lo que es sangre oculta, ¿sí? Pueden ser causadas por otros factores exógenos al riñón o también del mismo riñón. Como ya mencioné, la depuración de creatinina, la creatinina por sí sola no es confiable, pues como puede variar, ¿no? Puede variar de acuerdo a la contextura de la persona, al tipo de trabajo, al factor climático, ¿sí? El índice de proteína creatinina, el valor siempre es de 0.2 a 200 miligramos y debemos tomar siempre lo que es la proteína y creatinina al azar. La microalbuminuria. La microalbuminuria es un marcador temprano de daño renal, ¿sí? Es por eso que debemos verlo, es muy importante. Pero ¿qué requiere esta prueba? Requiere o demanda reposo por parte del paciente. Los valores, el valor normal debe ser menor a 30 a 300 miligramos en las 24 horas. En cuanto a lo que es el hemograma, la hemoglobina debe ser menor de 12 en hombres y 11 en mujeres. Recordemos, como les estaba mencionando antes, que esta anemia puede ser ocasionada por la insuficiencia renal crónica y no sea ocasionada por un parásito o una úlcera gástrica o por el uso de AINES. ¿Cómo nos damos un poco cuenta de esto? Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye, también va a disminuir el hematocrito, ¿sí? Recordemos los electrolitos, de esto debemos saberlo todos, ¿sí? Siempre percatarnos de las unidades de medida, ¿sí? El sodio va de 135 a 145, como todos sabemos, el potasio de 3.5 a 5, el cloro de 95 a 105, el calcio de 3.5 a 10.2. Recordemos que aquí van a haber problemas de estos electrolitos, ¿sí? Como es la hipocalcemia, ¿sí? La acumulación de sodio, la acumulación de potasio. Siempre debemos ir controlando esto. ¿Por qué? Porque esto nos puede conducir a daños en otros órganos, como es el corazón. Podría causarnos lo que son arritmias, fibrilación asistólica, lo que es la acidemia, ¿sí? Por el bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato también va de 18 a 24, el bicarbonato también tenemos que irlo controlando,
¿sí? Porque se están dando pérdidas a través del riñón. En cuanto a lo que es la ultrasonografía, es una de las técnicas predilectas para esto, ¿sí? Que nos puede estar guiando o nos puede estar dando ciertas pistas acerca si es que existe un daño renal. ¿Qué debemos pedirles a los radiólogos? Muchas veces no se les pide correctamente a los radiólogos las medidas del riñón, es decir, en ancho, en altura, en grosor, ¿sí? Específicamente nosotros en este caso deberíamos pedirle el tamaño de la corteza. ¿Por qué deberíamos pedir el tamaño de la corteza? Recordemos que justamente aquí se encuentran los glomérulos, ¿sí? Y como vimos en insuficiencia renal crónica se ven afectados de esto. Entonces por eso es importante ver qué tamaño de la corteza sea adecuado. Esto va de 1.5 a 2. ¿Cuál es otro error también muy frecuente o que debemos pedirles a los radiólogos? Es justamente que nos hagan una radiografía córtico-medular para ver la relación entre la médula y la corteza. En cuanto a lo que es la biopsia renal, ¿por qué no se pide muchas veces? Porque justamente no se cuenta todavía con ciertos equipos, ¿sí? No todos pueden hacer una biopsia renal, pero es un marcador muy evidente justamente porque aquí podríamos ver la cantidad de glomérulos que se han visto dañados, ¿sí? Pero por el momento no todos pueden hacer lo que es la biopsia renal. Con esto les agradezco, gracias por haber visto mi canal, ¿sí? Y este video.